les cuento un poquito de lo que he preparado rápidamente. Eh, o sea, yo creo que en general, justo hoy día le daba vueltas a tres cosas. Me hicieron una pregunta bien interesante en una entrevista ahorita que fui, que son tres cosas que yo considero pilares para que un negocio sea exitoso. Y creo que son tres ya. Y de hecho, los siguientes dos serán para próximos talleres. Uno, de todas maneras, es el propósito del negocio. Dos, es estar en constante contacto con los clientes y a la escucha de los clientes y ver maneras de justamente escucharlos para poder crear para ellos. Y tres, una mentalidad de crecimiento y medición constante. Nosotros, por ejemplo, cada semana nos reunimos los lunes y al fin de la semana para evaluar todas las iniciativas y cómo venimos creciendo. Cada cosa, cada parte tiene metodologías distintas. Y esta de acá es bastante sencilla, pero siendo tan sencilla, muchas veces no lo aplicamos. Y no es porque seamos malos ni nada, sino que a veces cuando recién empezamos a emprender, partimos con motivaciones a veces que, y me incluyo, son resultados posibles, más no motivaciones reales, ¿no? Por ejemplo, quiero emprender porque quiero renunciar a mi jefe, quiero emprender porque quiero, ¿sabes qué? Ser más libre, quiero emprender porque quiero tener dinero, quiero emprender porque quiero ser independiente. Todas esas cosas no son malas en sí mismas, pero sí son resultados de algo que debería estar mucho más anclado, mucho más fuerte, y es el propósito. Eh, para los que ya conocen esta herramienta es el Círculo de Oro. Es una charla que no planteo hacerla aquí, la pueden encontrar en YouTube, que es una charla de Simon Sinek, se llama el Golden Circle, que tiene una perspectiva muy interesante y hasta el día de hoy, y si quieren profundizar más allá de la charla, les aconsejo el libro Empezar con el Porqué de Simon Sinek, es buenísimo, súper corto también para que lo puedan leer si les gusta, pero básicamente él dice la siguiente teoría, y como yo lo he descubierto un poco en mi emprendimiento, tanto en Tiendada como en Cambista también, y en mi propia vida. Los negocios más tradicionales parten desde afuera hacia adentro, ¿ok? Una empresa, por ejemplo, como él decía, que vende computadoras, se describe a sí misma como, oye, vendo computadoras, y se empieza a preguntar hacia atrás cómo lo hace y por qué lo hace al final. O a veces ni siquiera llega al cómo lo hace. Pero las empresas más disruptivas parten de un propósito más allá de ellas mismas y que no necesariamente tenga que ver con mayores ventas, no sé, tener tanta cantidad de clientes. Más allá de eso yo parto con un propósito que me trasciende. Cuando partes de esa manera, todo lo demás, todo el resto, tiene sentido. Y hay dos cosas importantes, como les digo, esta parte voy a hacer 20 minutos de un poco de teoría y después vamos a ir a la parte práctica con sus propios negocios para salir de aquí con su propósito bien definido. En primer lugar, lo que él decía, y acá ponía el ejemplo de Apple, él decía que el propósito que hizo Steve Jobs y todo su equipo era que creían que podían desafiar el status quo y hacerlo de manera diferente, ¿no? Sus productos, justamente, ¿cómo lo van a hacer? Diseñando productos que estén pulcros, bellos y fáciles de usar. ¿Qué hacen? Hacemos computadoras. Y justamente, ¿cómo se manifiesta esto? Con este famoso logo de hace muchos años, que es piensa distinto, piensa diferente. ¿Por qué empezar? ¿Por qué tener un propósito desde el punto de partida en tus negocios? Yo le veo dos razones importantes. Una es que es sostenible en el tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí yo uso un ejemplo muy, muy típico conmigo, y es que cuando yo empecé estudiando administración en la universidad, luego de 6 meses de estudio de la administración en la ESAN, me cambio a comunicaciones. Luego de comunicaciones me cambio a filosofía, teología para ser cura, y luego de filosofía y teología vuelvo a comunicaciones. Como que mi carrera fue eh, como bien variopinta, y en el punto en el que yo estaba cuando
cuando estudié administración, si tú me preguntabas en ese momento, oye, ¿por qué estudias administración? Las respuestas a esa pregunta eran porque hay demanda en el mercado, ¿no? Hay demanda de esa carrera en el mercado, puedo desempeñarme en distintas empresas que me pueden pagar bien, y eran motivaciones como justamente una empresa terminaban siendo resultados. Entonces, cuando alguien empieza una carrera sin un porqué bien definido, lo más probable es que no sea tan sostenible en el tiempo. Y acá yo hago un ejemplo muy clarito y es como un arco y una flecha. Cuanto más profundo vayas al por qué has emprendido, cuando más profundo vayas al por qué haces lo que haces, es más tenso el arco y por ende más alcance tendrá la fecha en el tiempo. Cuanto más flojo es tu propósito, es algo que termina siendo tenue, la fuerza y la sostenibilidad en el tiempo va a ser cada vez más nula. Si ustedes no tienen un propósito con su emprendimiento, no es que van a fracasar tampoco. Siempre hay formas o siempre hay momentos en el que tú puedes encontrar tu propósito. No necesariamente partes tu emprendimiento con un propósito, pero esta conversación sí que sea una oportunidad para que vuelvas a ti y te preguntes por qué estás haciendo lo que haces. Justamente, por otro lado, en un otro punto importante, es que nosotros mismos como personas no podemos actuar en base a lo que tenemos que hacer. Como personas es insostenible levantarnos todas las mañanas para decir, ok, tengo que hacer A, B, C, D, E, F, G. Si tú empiezas a vivir de esa manera, tu vida se empieza a convertir en una rutina y terminas frustrándote contigo misma. Es algo antropológico. Y yo siempre me encanta hacer la analogía entre una persona, porque creo que está muy relacionada, a una empresa. La empresa pasa lo mismo. Si la empresa solamente se basa en hacer cosas por resultados para ellos mismos, terminan simplemente desmotivándose o hay bastante rotación de personal porque no están motivados, porque justamente se levantan todas las mañanas pensando qué voy a hacer y no por qué hago lo que hago. Entonces es más sostenible en el tiempo. Y en segundo lugar, lo que decía Simon Sinek es que todas las decisiones más importantes parten de un por qué y no de un qué. Y esto él hace una aclaración muy interesante que es algo biológico. Él dice que hay como dos niveles en el cerebro, el neocórtex y el sistema límbico. No quiero meterme en la parte biológica, pero el neocórtex es todo aquello en esta parte del cerebro se aloja el lenguaje, el razonamiento, las ideas, los beneficios, por ejemplo, de un producto, todas las partes racionales que te puedas imaginar se alojan en el neocórtex. Y hay una parte, aquí por el neocórtex, y hay una parte más profunda que es el sistema límbico. Y en el sistema límbico están nuestros sentimientos más fuertes, como la lealtad, la confianza. Y curiosamente, no está el lenguaje ahí, en esa parte límbica, de esa parte del cerebro es donde está nuestra voluntad, nuestras decisiones. Entonces, la manera en cómo no solamente tú vives un porqué, sino cuando tú vendes un porqué, cuando yo les decía el ejemplo de Apple, cuando yo te digo, oye, yo quiero o yo creo que puedo desafiar el status quo y hacerlo de manera distinta, no estoy llegando a tu neocórtex, estoy llegando a tu sistema límbico, ahí donde está la toma de decisiones y tus sentimientos de lealtad y confianza. Entonces, si es que alguien quiere comprar un carro, tú obviamente vas a sopesar distintas cosas. La persona va a decir, ok, ¿de qué año es el carro? ¿Qué motor tiene el carro? Ok, ya, de más o menos, ha tenido algún choque, ¿no? ¿Hasta cuánto kilometraje le da por hora? Una serie de datos importantes. ¿Qué gasolina es? Y una serie de datos que entran todo en el neocórtex para poder tomar la decisión más racional. Sin embargo, toda compra termina siendo emocional. La compra de un carro puede ser por un tema de estatus o la compra de carro puede ser de repente por algo familiar, ¿no? Que quieres tener algo más espacioso para tu familia y para disfrutar con ellos. Siempre toda compra parte del sistema límbico. Y es por eso que si tú tienes claro un propósito por el que tú emprendes con tu negocio y no solamente tienes claro un propósito por el cual tú vendes tu negocio, sino que lo transmites al resto, transmites tu por qué,
Y no solamente producto, 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 producto. Cuando transmites el porqué es cuanto más vas a vender. Ahora hay que atornillar el piso. Hemos avanzado rápido. Entonces, Ya terminamos el piso. a Vamos ver, bien. ahí está. La pregunta del millón, ¿cómo hacerlo? Y en verdad aquí es algo que cada uno de nosotros nos vamos a preguntar. Voy a dejar algunos ejemplos, pero hay una metodología que probablemente ya han escuchado, y es la metodología del Ikigai, ¿no? Y el Ikigai es un método en el cual tú puedes descubrir para qué estás hecho, por qué haces lo que haces. Y junta 4 cosas importantes. ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué es lo que te apasiona hacer? ¿Y para qué te podrían pagar? Y en ese sentido, vamos a ir uno por uno. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué recursos tienes hoy, internos y externos? Tu expertise como persona, de repente, o con el equipo que tengas. Imagínate, en el caso de Tiendada, Andrea, por ejemplo, es súper capa a nivel de producto, es muy metódica, ella es muy buena en eso y organizando prioridades para poder generar proyectos, es muy buena hacerlo. Yo soy bueno de repente comunicando y de repente llegando a gente y poder transmitir el propósito de Tiendada. Nata es súper capa en las relaciones personales, por eso está siempre en contacto con ustedes para poder activar. Jiwa es una persona muy especializada en producto y sabe diseñar un software, sabe crear un software. Y tenemos esto que es nuestro recurso. ¿Para qué somos buenos? Somos buenos haciendo esta sinergia y nuestro equipo es bueno. Y no solamente eso, sino de repente tenemos contactos, tenemos capital. ¿Para qué somos buenos? Todo en conjunto es, ok, soy bueno en esto. 2, ¿qué es lo que realmente nuestro público necesita? ¿No? Nuestro público necesita vender online. Nuestro público necesita crecer con sus negocios. Y no hay una plataforma que se adapte necesariamente a ellos y esa es la necesidad. ¿Para qué nos pagarían? Obviamente para acompañar este crecimiento del negocio en la medida que cada negocio va vendiendo más. Entonces, más funcionalidades, agregamos más valor dentro de la plataforma, por eso de repente nos pagarían, porque bueno, ustedes ya nos pagan. Y por otro lado es la pasión, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Nosotros, o sea, yo en verdad, antes, por ejemplo, de ser parte de Tiendada y lo cual me metí en esto y creo que comparto esto con las fundadoras, es que amo de verdad generar valor al mundo del emprendimiento. Creo que el futuro está ahí. Creo que de eso, de los emprendedores, depende el país entero. Son las principales fuentes de energía para todo el país. Eh, eh, y justamente en ese sentido creo que por eso hago lo que hago. Por eso vi Tiendada como algo que hacía fit con algo que me apasiona. Son las 4 cosas que debemos descubrir nosotros. Y es así, Disney tiene si ustedes leen el 10K de Disney, o sea, el 10K es como el informe público de la empresa Disney, me metí a ver Disney y Nike, ¿no? Empresas que me gustan, eh, y ese es el propósito de Disney, lograr la máxima creatividad posible en una vida. ¿Dónde está lograr tantas tickets de ventas en sus parques? ¿Dónde está lograr tantos usuarios en su plataforma de streaming? Eso ya viene después. Primero es por qué haces lo que haces. Ellos quieren lograr que la máxima creatividad posible en una vida. Nike, tú entras al 10K, de forma de negocio súper dura, con los números y todo, hacer que a través del deporte todas las personas puedan sacar lo mejor de sí mismas. Propósito bien claro, y eso es lo que los mueve a hacer lo que hacen. Con este ejercicio, con el ejercicio de cómo hacerlo, acuérdense, qué es lo que tu público necesita, qué es lo que haces tú bien y que de alguna manera te puede diferenciar haciendo lo que haces, qué es lo que te pagaría el resto y qué es lo que amas hacer. Descubramos hoy cuál sería tu propósito y hoy en la meta es que tú lo puedas transmitir en una línea. Nosotros nos vamos a estar ayudando, Nata va a explicar cuál es la metodología.